buenas tardes con todos los que nos están viendo. Como ya lo pudieron notar por el título del video, el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque constructivista según Novak. Joseph Donald Novak nació el 14 de junio de 1932 en Polonia y está considerado como una de las personas más influyentes en el ámbito de la educación. Y tú te estarás preguntando por qué, ¿no es así? Pues ahora te lo explico. Explica la forma en cómo los seres humanos organizan los procesos de aprendizaje. Propone experiencias educativas que fomentan el aprendizaje significativo. Explica cómo los docentes pueden mejorar la práctica educativa a través de la técnica de los mapas conceptuales. Entonces, ¿qué es el constructivismo? A continuación, mi compañera Mireya les va a explicar. El enfoque constructivista es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Y su principal actor es el alumno. Tiene una visión en el proceso de aprendizaje como algo dinámico, participativo y activo, donde el alumno es quien construye su propio aprendizaje como algo significativo. Para el constructivismo, lo más importante no es adquirir un conocimiento nuevo, sino adquirir una nueva competencia, en la cual el alumno podrá generalizar y aplicarlo el conocimiento en una situación nueva. El enfoque constructivista comparte su fundamento teórico con el cognitivismo, ya que ambos buscan explicar en cómo el estudiante aprende significativamente. Dentro de ello tenemos 5 elementos fundamentales de la educación. El primero es el profesor. Su actuación marca la diferencia entre un aprendizaje más significativo o uno más memorístico, ya que puede o no desencadenar procesos de aprendizaje significativo en el aprendiz. Por lo tanto, tiene a su cargo la generación de ambientes y actividades que fomenten la reflexión, la construcción, el pensamiento y la confrontación del conocimiento en el aprendiz. Luego tenemos al aprendiz. Es el actor principal en la educación porque en torno a él se organizan los procesos educativos con base a lo que ya sabe en relación al nuevo contenido. Es quien lleva a cabo una construcción del conocimiento en un proceso individual facilitado por el profesor. A continuación tenemos el contexto. El ambiente en el que ocurre el proceso educativo es importante. Está determinado por factores culturales y sociales que impactan directa o indirectamente en el proceso de aprendizaje, así como de su evaluación. Y también tenemos al conocimiento. Está compuesto en parte por la información a enseñar, la que debe ser altamente significativo para que por medio de estrategias se le ayude a los estudiantes a recuperar el conocimiento que tienen. Por otra parte, el aprendizaje involucra materiales y factores emocionales, dado que al enseñar un material que tenga relación con los intereses de los aprendices, será un material con significado que promoverá el deseo apropiarse de él. Y por último, la evaluación. Sirve como elemento de control para saber lo que sucede al aplicar un método de enseñanza. De la misma manera, decide utilizar el término elemento en vez del lugar, ya que la connotación de elemento implica que cada uno es un bloque constructivo para las miles de combinaciones que constituyen los hechos educativos. Para Novak, el aprendizaje se basa en una óptica conceptual, es decir, los conceptos tienen una gran importancia. El aprendizaje demerita un cambio actitudinal que resulta de la experiencia anterior, reconociendo la importancia de experiencias previas para lograr mejores procesos de aprendizaje y sobre todo significativos. Desde el punto de vista del aprendizaje dentro de los procesos educativos, los profesores pueden mejorar su praxis. Esto por medio de la organización de sus contenidos y esto por medio de los mapas conceptuales, mismos que son una estructura de conocimiento que debería contener una relación con el conocimiento previo. Esto podría marcar una diferencia en la recuperación del contenido a enseñar. Cuéntanos, Lali, ¿cuáles son los requisitos para lograr un aprendizaje significativo?
Mireya, déjame responder tu pregunta diciendo que Novak afirma que existen 3 requisitos para un conocimiento significativo, en el cual el primero es saberes previos relevantes. Es el actor principal en la educación porque en torno a él se organizan los procesos educativos con base a lo que ya sabe en relación al nuevo contenido. Es quien lleva a cabo una construcción del conocimiento en un proceso individual facilitado por el profesor. En el segundo viene a ser un material significativo. Los conocimientos a aprender deben ser relevantes, contener conceptos y proposiciones importantes. Y por último tenemos al aprendiz. Debe decidir aprender de modo significativo, es decir, debe decidir de forma consciente y deliberada establecer una relación no trivial entre los nuevos conocimientos y los que ya conoce. Los mapas conceptuales son una técnica elaborada por Joseph Novak, quien las presenta en 3 dimensiones conceptuales. Como estrategia. Procuraremos poner ejemplo de estrategias sencillas, pero poderosas en potencia, para ayudar a los estudiantes a aprender y para ayudar a los educadores a organizar los materiales, objeto de este aprendizaje. Como método, es un método para ayudar a los estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que se van a aprender. Y finalmente, como recurso. Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Ahora te presento a los elementos del mapa conceptual. En primer lugar, tenemos a los conceptos. Hace referencia a acontecimientos, todo lo que sucede o puede provocarse, por ejemplo, lluvia, guerra, etc. Y a los objetos, todo lo que puede observarse, por ejemplo, árbol, roca, etc. En el mapa conceptual debe aparecer una vez el mismo concepto y se recomienda que no exprese una acción redactada en infinitivos. En segundo lugar tenemos la preposición. Es la unión de 2 o más conceptos mediante palabras conectivas o palabras de enlace para lograr una unidad semántica. En tercer lugar tenemos a las palabras de enlace. Son palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre ambos. Por ejemplo, el árbol es grande. Es recomendable que no sean más de 4 palabras para no recargar el mapa. En cuarto y último lugar tenemos las líneas de enlace. Son las líneas que se trazan para establecer las relaciones entre conceptos que forman las proposiciones en el mapa. ¿Cuáles son las características del mapa conceptual? Déjame explicártelo. En primer lugar, tenemos a la jerarquización. Los conceptos que conforman un mapa conceptual deben estar dispuestos de acuerdo a un orden de importancia o inclusividad. Los conceptos más inclusivos deben ocupar lugares superiores de la estructura gráfica. Los ejemplos se sitúan en el último lugar. Y en segundo lugar, la selección. Los mapas reflejan un resumen de lo más importante de un tema, texto, artículo, etc. Por lo tanto, es necesario seleccionar los términos que hagan referencia a los conceptos en los que conviene centrar la atención. En tercer lugar tenemos al impacto visual. Un buen mapa conceptual es preciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de una manera simple y llamativa. Debe presentar cierta belleza estética y buen uso del espacio. Es recomendable destacar los conceptos con letras mayúsculas enmarcándolos en figuras geométricas como elipses o rectángulos y las palabras de enlace con letras minúsculas. En cuarto lugar, aspectos formales de identificación. Se debe escribir el título del mapa en la parte superior de la estructura gráfica para orientar al lector del tema tratado. Si el contenido se deriva de una fuente bibliográfica, hemerográfica, etc., debe reseñarse la respectiva referencia y es necesario identificar el autor del mapa señalando la fecha de elaboración. ¿Cómo elaborar un mapa conceptual? Sigue estos siguientes pasos. Los pasos que se refieren, basados en Novak,
Pueden ser seguidos individualmente, en pequeños grupos o con la participación de toda la clase. En primer lugar tenemos identificar los conceptos claves en un párrafo. Luego, ordenar los conceptos de la lista empezando por el más general. El siguiente es enlazar los conceptos con líneas. Y por último, se pueden añadir ejemplos específicos bajo las etiquetas de los conceptos. Finalmente, te presento las ventajas de Novac. No requiere un aprendizaje memorístico. Utiliza los mapas conceptuales. Por último, incorpora contenidos no arbitrarios. Hasta aquí el vídeo sobre el enfoque constructivista según Novac. Gracias por ver el vídeo.